cargo del máster Osiris Ramírez Ponce de León, a quien le pido acompañar el podio y empezar su presentación. Don Osiris Ramírez Ponce de León es ingeniero industrial con laude por la Universidad Mundial de Puerto Rico. Tiene una maestría en Comercio Internacional con laude por la Universidad APEC, República Dominicana, en el periodo 99-2001. Es profesor catedrático e investigador en aduanas y comercio internacional y asesor técnico del director general de aduanas de la República Dominicana. Fue consultor regional para Centroamérica y el Caribe de la Dirección de Tecnología y Logística de la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Comercio y Desarrollo en el periodo 98-2023. Es agente de aduanas autorizado desde 1988, fue presidente del Centro Especializado de Comercio Exterior en 1978 y presidente de la Academia Internacional de Clasificación Arancelaria y Mercadología, con sede en Manzanillo, puerto del estado de Colima, México, entre 2021 y 2023. Ha sido conferencista internacional en aduanas y comercio y un gran amigo que conozco desde que estaba con ustedes. Así que se imaginarán la gran experiencia que tiene este gran señor. Adelante, entonces. Buenas, ya, ok. Señora, muy buenas tardes. Gastón, muchísimas gracias por la presentación. Yo voy a ser un poco breve con el tema de las presentaciones. Primero agradecer a la Universidad de Costa Rica por la invitación, permitirme el honor de estar en este escenario, fundamentalmente a mi profesor, maestro y mentor, el profesor Rodolfo Arce, quien me enorgullece tener su protección académica siempre. Miren, nosotros vamos a hablar de algo muy sencillo. Yo creo que ya mis compañeros me han ayudado bastante. Todos han hablado de la logística post-pandemia, que es un término que no hay que elaborarlo ni trabajarlo mucho. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Nosotros debemos revisar lo que estamos planteando. Ha hablado Álvaro, mi maestro y querido amigo también. Henry acaba de hacerlo. El magistral López, el hombre de las fórmulas, como yo le digo. Y la mayoría de todos vamos a hablar sobre qué ha pasado posterior a este caso tan delicado como es el proceso de la desaceleración económica. El proceso de la desaceleración económica que nuestro querido Henry acaba de plantear se basa fundamentalmente en el comercio post-pandemia. ¿Por qué post-pandemia? Porque es muy reciente que salimos de una pandemia. Ahora estamos en un proceso de endemia, que es muy diferente a lo que es la pandemia. Ahora, ¿qué ha ocurrido en todo este proceso? Bueno, que ha venido un elemento fundamental a tratarse y es los aceleradores de esa desaceleración basada en la neologística post-pandemia. Y ahí me detengo un poquito y digo que neologística y logística nueva no es nada del otro mundo y que post-pandemia es posterior a la pandemia. O sea, esas dos palabritas se oyen muy bonito a nivel de periodismo, pero real y efectivamente no son la gran cosa. ¿Cuál es el grave problema? El grave problema es cuáles son esos aceleradores. Comienza en el 2018 con el enfrentamiento comercial o guerra comercial entre China y Estados Unidos. Luego se presenta la irrupción del COVID-19, que ha sido, yo diría, que una de las cosas más negativas que no ha podido pasar a la humanidad. Posteriormente, el bloqueo del canal de Suez, que posiblemente nosotros no le hemos dado importancia porque eso queda muy lejos, pero por ahí pasa el 12% del comercio mundial. Y esa dilación nos produjo un sinnúmero de retrasos en la entrega de mercancía. Y tenemos que ver también el conflicto armado que existe entre Ucrania y Rusia. Y, por último, el nuevo confinamiento chino. Pero si observamos algo común en esta lámina, es que nos vemos que desde 2018 al 2023 no nos han dado tregua, no nos han dejado respirar. Es un problema tras de otro.
¿Y qué ocurre con eso? Que ya la población dice, por favor, pónganse de acuerdo, terminen de resolver los problemas. El básico elemento que ha traído como consecuencia la rivalidad comercial entre China y Estados Unidos, muy sencillo, que China ahora le lleva 3 países a Estados Unidos en función de las exportaciones. Pero yo le voy a mencionar los 3 países. Uno es Rusia, el otro es Irán y el otro, nada más y nada menos, ¿quién es? Brasil. Ahora, cuando usted suma la cantidad de millones de personas que hay ahí, usted dice, pero sí es importante esos 3 países. Entonces, esa ha sido real, efectivamente, esa enorme guerra que está ocurriendo. ¿Qué ha traído eso como consecuencia? Algo muy sencillo, unos efectos. Fundamentalmente la inversión. Tenemos ahora más que nunca la inversión golondrina, que es la inversión que llega a un país y se va. Desde que ve problemitas, sale volando. La otra es el caso de la seguridad nacional. Hemos tenido que fortalecer nuestras fronteras más que nunca, no solo desde el punto de vista de carga, sino también desde el punto de vista de personas. También el cumplimiento legal comercial, lo acaba de demostrar el profesor Henry, que hemos visto que muchos acuerdos que se han firmado, que se han planteado, que se han negociado, todavía están pendientes de aplicación. Y eso es muy delicado, muy delicado. Y los acuerdos comerciales, que hemos visto cómo se han frenado, los acuerdos bilaterales y los acuerdos multilaterales, tanto así que vemos un BRICS que viene caminando, pero no termina de dar el paso, todavía está gateando. ¿Qué consecuencia nos trae eso? Bueno, una idea de que creemos que el multilateralismo desapareció, o sea, murió la globalización. Esa es la idea que existe en el mundo. Y no, no es así. Lo que ha hecho es transformarse, lo que ha hecho es tener una hija que se llama globalización. Eso lo vamos a ver más adelante ahora. No vamos a tocar detalles muy amplios sobre el aspecto del COVID. Lo importante es saber que en el COVID, el comercio mundial venía arrastrándose ya desde el año 2008-2009 con la crisis que hubo. Luego del 90 al 2007, el volumen de comercio creció en un 6.2, pero volvió y cayó de nuevo en el 2012 al 19 y lo hizo para una tasa de 2.3 anual. ¿Qué pasa? Que cuando vemos que una diferencia son 2 puntos porcentuales, lo que hay que ver es cuál es la base de esos 2 puntos porcentuales. Y estamos hablando de miles de trillones de dólares. O sea que un punto de $1 trillón, ustedes los números, habría que hablar con López, que es muy bueno en esa circunstancia. Le pediré la opinión de la formulita, profesor. Entonces, ¿qué nos causa esto como efecto? Bueno, nos va a causar como efecto lo siguiente, que en el 2020 el Producto Interno Mundial se registraba su mayor contracción desde la Segunda Guerra Mundial. Señores, fue un impacto demasiado fuerte. Y posteriormente da lugar a un marcado aumento del desempleo y una reducción de la demanda de bienes y servicios. Analicemos el otro punto, que fue el Canal de Suez. Señores, el Canal de Suez, por medio de un carguero de bandera panameña, el Ever Given, se bloqueó del 23 al 29, por 6 días el canal. Pero eso motivó 300 buques frenados. Cuando usted divide 300 buques entre 6 días, son 50 buques. Yo le pido a cualquiera que haga una fila de 50 buques donde usted quiera, de buques portacontenedores, a ver cuántos kilómetros le da eso en función de distancia. 50, imagínense 300. ¿Qué motivó esto? Bueno, pérdidas enormes. No solo al concepto de Egipto, que fue uno de los más perjudicados, porque Egipto, el 2% del Producto Interno Bruto de Egipto surge de ese canal. Entonces, esos números son un tanto delicados. Recordamos que el Mar Rojo y el Mediterráneo se unen por ahí, que eso es un punto importantísimo porque los productos que vienen de Europa, que real efectivamente no tienen que pasar por el canal de Panamá, tienen que pasar por el canal de Suez. Entonces, eso es un elemento que hay que tomarlo muy en cuenta. Lo otro es el elemento de Ucrania-Rusia. Se dice que real efectivamente no se pensaba jamás
que iba a haber una guerra convencional. Ya nosotros, o mejor dicho ustedes, esta generación entendía la guerra de bit y byte, entendía la guerra al estilo de computadora. Jamás en la vida de que verse con tanques de guerra, ni soldados tirándose tiros, ya eso no se usa. Pero lamentablemente la geopolítica es muy delicada y la geoestrategia todavía es peor. Y tenemos un zar convertido en dueño del mundo que no acaba de entender que su poderío terminó. Y eso ha traído esta gravedad en función de lo que son los elementos de dilaciones de entrega, el problema alimenticio, energético. O sea, hay un grave problema con este tema. Y por último, los chinos vuelven a ganarse la medalla con relación a que tengamos que tener duda en ellos, porque nos cierran todos los puertos primordiales y hablan de una tolerancia cero para el COVID-19, cosa que las nuevas cepas están surgiendo a cada rato, como ha pasado con otras endemias, y realmente no podemos seguir frenando el negocio. Pero analicemos un puntico que se lo voy a dejar a ustedes. Analicen cuánto fue el crecimiento del primero y segundo trimestre del 2020 para China. Fue el 363%. Creció su economía 16 veces en solo 6 meses. Entonces cualquiera quiere volver a confinarse. Digo, yo lo dejo eso así. Ustedes sabrán qué ideas se hacen, pero busquen los datos. Al final de cuentas, yo quiero que ustedes analicen esto en 30 segundos. La evolución actual del comercio mundial, porque no podemos hablar de que venimos a arreglar el mundo cuando real y efectivamente no sabemos en qué pie estamos parados. Estamos obligados a tener conocimiento de causa del comercio internacional. Y la realidad es esa que ustedes están viendo. No tengo tiempo para explicarle cada una de ellas, pero real y efectivamente estas láminas yo sé que se las van a estar haciendo llegar. Ahora, ¿cuál es el detalle fundamental de todo esto? Bueno, el detalle fundamental es que a partir de ahora todos los países debemos hacer una tarea, y esta tarea es revisar nuestro índice de desempeño logístico, porque tanto el profesor López, que habló sobre facilitación comercial, como el profesor Álvaro, como el maestro Henry, hablaron de un elemento fundamental, y es la facilitación comercial. Eso es todo. Ahora, ¿cómo usted logra facilitación comercial cuando usted tiene unos procesos logísticos sumamente dilatados? Pero lo primero que yo debo hacer es llamar a mi asistente personal, que está en Canadá, que es mi nieto y es mi asistente, tiene 8 años, pero es un genio, ustedes se van a dar cuenta. Yo voy a llamar a mi nieto Axel para que Axel se encargue, por favor, video y sonido. Inícienme el video, por favor. Axel se va a encargar de decirle a ustedes lo que es el índice de desempeño logístico. Parece que hay problemas con el video. Me está mandando a esperar. Pero no me dé cuenta en esos minutos a mí, Ahorita veo yo un tipo con una tarjeta ahí. Dice no, que tarjeta amarilla. No te voy a hacer caso. Desde ahora te lo estoy diciendo. ¿Estamos listos o salto el video? Ahora yo entiendo esos músicos y esos cantantes que los suenan a un escenario. Soy Axel Emmanuel, abuelito Osiris. Me pidió que por favor les defina qué es el índice de desempeño logístico, LPI. El LPI es el índice que se enfoca en evaluar los 6 aspectos primordiales de la logística: aduanas, infraestructura, embarques internacionales, competencia de servicios logísticos, seguimiento y rastreo, trazabilidad y la puntualidad en la entrega. Gracias por su atención. Señores, un aplauso porque si no me pone bravo. Vamos a aplaudirlo. Ok, síganme con las láminas ahora, por favor, si son tan amables. Ok, ahí tuvimos a Axel. ¿Ya puedo pasarla? O si ustedes quieren, manéjenlo desde allá porque es mucho mejor. Ya síganle dando ustedes. Miren, vamos a ver así, rápido, bastante rápido, cuáles son los índices de desempeño logístico, los principales que hay en el mundo en este momento y posteriormente los de América Latina.
para que ustedes vean qué significa este tema. Y yo les voy a racionalizar dos cosas muy rápidas. Número uno, un buen índice de desempeño logístico se basa en dos elementos fundamentales. En que el sector público sea tomado en cuenta, número uno. Y número dos, en que haya un elemento de ética e integridad en las aduanas. Que no haya lo que dijo el profesor Henry, el proceso, ¿cómo fue que él le llamó? El proceso logístico, el pulso procesal ese. Que no haya la coima, vamos a llamarle claro. Que no haya el chorizo, como decimos nosotros aquí en Costa Rica. Porque para los que no lo saben, yo soy medio costarricense. Aunque me vean morenito así. Entonces, estos son los países de América que real y efectivamente tienen el mejor desempeño logístico. Panamá, Chile, México, Brasil y Argentina. No significa que nosotros no estemos haciendo el trabajo. Tenemos que tratarlo de hacer. Luego vamos a ver un elemento fundamental y es que la logística ineficiente te va a incrementar el costo del negocio y también reduce el potencial de integración con las cadenas del valor. Y por último, los países de bajo perfil de calidad logística poseen mayor porcentaje en los costos logísticos con relación al Producto Interno Bruto. O sea, lo que hablaba mi querido y estimado profesor López, que a medida que subían los niveles de burocracia y los niveles de corrupción, subían también nuestros costos logísticos y el bolsillo para nosotros. Hay países donde los supermercados cambiaron de nombre, le llaman casa del terror, porque uno entra y dice ¡ay!, cuando va a comprar el producto. ¿Es así o no es así? Entonces es por esa situación. Entonces, ¿qué nosotros tenemos que ver? Un elemento fundamental. Esos son los países con el peor índice. Con el peor índice. Miren los países que hay ahí. Ahora vamos a ver en América Latina. En América Latina, estos países van a ser Haití, por supuesto, mi vecino, aquí en República Dominicana lo tiene de mochila, Bolivia, Cuba, Venezuela y Trinidad y Tobago. ¿Qué significa esto, señores? Que nosotros tenemos que volver donde Axel. ¿Para qué? Para que Axel nos diga cuál va a ser el futuro de la neologística post-pandemia. Ya van dos patinetas. Dale al otro video, por favor. No solamente tiene que subir el audio. Primero hay que facilitarlo y a la vez propiciar. Futuro de la neologística post-pandemia. Sin comercio no hay desarrollo. Para lograrlo, primero hay que facilitarlo y a la vez propiciarlo. Sin cambio de mentalidad, nunca habrá desarrollo. Einstein decía, triste época la nuestra, es más fácil destruir un átomo que un prejuicio. Ya el just in time, o justo a tiempo, no es una opción única y definitiva. Este nuevo modelo cede el paso nueva vez al just in case o por si acaso. La neologística post-pandemia se basa en dar continuidad a la innovación, a la incorporación tecnológica y al desarrollo del capital humano. Gracias. Otro fuerte abrazo. Aplauso. Muchas gracias. Continuamos ya, por favor, con las láminas. Lo importante es que a mí y a Henry nos tocó la hora más delicada, la hora del rasante. ¿Ustedes saben por qué se llama la hora del rasante? Porque después de comer uno pasa como los aviones así. Yo he visto 2 o 3 ya rasanteando y lo peor es que les voy a decir el nombre, porque a mí me pasaron el listado de los que están aquí. O sea que no se me duerman. Por último, como yo les comentaba al inicio, el reflejo fiel de la reconfiguración que sufre la cadena de suministro, ¿a qué nos va a llevar? Nos va a llevar a un nombre técnico que se llama Reshoring, o sea, creando una nueva corriente de comercio internacional que se llama la hija de la globalización, que todavía, porque el profesor Henry me está mirando como que él dice, y ya eso es un término internacional. No, profesor, ya le pedimos el término del glosario técnico científico de la OMC. Le aseguro que en unos 8 años más o menos nos mandan a decir que sí. Entonces, la globalización es la hija de la globalización. ¿Por qué globalización? Porque es el objetivo de tener las materias primas lo más cercano posible. Lo más cercano posible. Incluso aquí está quien está formando ese experimento, que es el doctor Campbell, que ya elevó el recurso a la OMC.
Entonces, neologística por pandemia, solo vamos a lograr que exista realmente una globalización si nosotros atraemos a los países latinoamericanos hacia la resiliencia y, por supuesto, al nearshoring, friendshoring o al alishoring. ¿Qué significa esa palabrita tan rara? Sencillo, tener una materia prima al lado, que se olviden del offshoring, que nos olvidemos de estar trasladando la delocalización a más de 6 horas de distancia, porque vamos, que ya los gringos lo vivieron. Los gringos se quedaron sin respiradores, se quedaron sin alcohol, se quedaron sin mascarillas, porque las fábricas estaban en China. Y con el no retorno de los contenedores, ¿qué pasó? Se les murieron millones de personas. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que crear conciencia. Y yo espero que este sea el mensaje que yo le pueda dar a ustedes. Para pensar, entonces, América Latina deberá ser el hub logístico. No podemos seguir pensando en zonas francas nada más. Ahora tenemos que cambiar la estructura de una manera. ¿Cuál va a ser la manera de cambiar la estructura? Olvidarnos un poco de la transformación sustancial y pasar al nuevo mundo que se llaman los procesos mínimos. O sea, nosotros sacarle provecho a nuestro posicionamiento de mar y a nuestro posicionamiento geográfico, que es envidiable. El que lee geopolítica y lee geoestrategia no se imagina lo que significa este cordón de países atravesando la mitad del mundo. Nosotros somos el ombligo del universo. Y perdónenme que yo sea tan latinoamericanista. Perdón los españoles que están aquí. En conclusión, hablando de profesores, quiero dejarle un caso muy importante. Yo no voy a definir nomenclatura. Tampoco voy a decir cuáles son los componentes de la nomenclatura, porque de eso se encargó mi querido maestro, el profesor Álvaro. Ahora, yo lo que sí quiero dejar claro, y voy a pasar muy rápido porque me quedan como 6 minutos, o 16 son, profesor, que me quedan. Mira, profesor Gómez, mira. Lo que son los tipos de nomenclatura, que son 3, 10 minutos, excelente. Yo pensaba que era menos. Los tipos de nomenclatura aquí, todos hemos dado nomenclatura y hemos tomado nomenclatura. Ahora, ¿qué es lo que yo quiero llegar? Yo quiero llegar sencillamente a este punto, al punto más importante de todo, porque todo eso lo hemos visto. Lo que son los aranceles, los tipos de gravámenes que hay, todo eso nosotros lo hemos visto. ¿A dónde yo quiero que ustedes lleguen? Yo quiero llegar a que realmente la Organización Mundial de Aduanas nos está llevando a un elemento que se llama Bacuda, que es un sistema de inteligencia artificial para administrar datos. Pero ¿qué pasa? Que ese sistema está estructurado en forma de árbol, partiendo de materias primas, y lo mismo que si fuera la nomenclatura. Pero ¿qué ocurre? Que Bacuda, real y efectivamente, va a darnos a nosotros lo siguiente. Yo no sabía, profesor, que usted iba a hacer toda esa presentación, por eso trae todas esas láminas. ¿Qué va a hacer Bacuda? Hay un elemento fundamental para considerar. En los equipos que se hacen desarrollos cibernéticos o digitales, normalmente hay muchos expertos en ingeniería prompt, hay expertos en digitalización, hay expertos en todo, menos en nomenclatura, clasificación y merciología. Entonces, ¿cómo tú me vas a poder a mí crear un sistema digitalizado de nomenclatura si tú no sabes nomenclatura, si no sabes lo que es una partida, si no sabes lo que es una subpartida? No es sin menospreciar que la digitalización es buena, pero no puede haber digitalización o automatización si no hay sistematización. Y lo primero que nosotros tenemos es un sistema. Oigan el nombre, Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías. Un sistema. Por tanto, primero debemos sistematizar la automatización y crearle procedimientos. Por eso nosotros no nos negamos en ningún momento a que exista un Bacuda, pero que el Bacuda se base en elementos claros y elementos creíbles. No que tome datos de otras aduanas, que tome datos hasta de fuentes que no son crediticias y hasta del propio Internet, porque le hemos dado seguimiento a ese elemento. ¿Qué pasa con esto? Que cuando la aduana hace o las aduanas del mundo hacen un tipo de rastreo o algún tipo de fiscalización, no la hace por un año, la hace hasta por 10 años.
por 5, por 8. ¿Y qué ocurre con esa mercancía que ya están vendidas? ¿Qué ocurre? ¿Cómo un cliente puede o un agente de aduana puede enfrentar multas el triple de los derechos de impuestos por una mala clasificación arancelaria? ¿Qué pasa ahí? ¿Cuánto es el 2% en error de la clasificación mundial? ¿Cuándo se le ha hecho una auditoría a una aduana de clasificaciones erróneas? ¿Cuándo? Respóndame. Entonces la aduana sí me puede auditar a mí, cuando yo soy el que clasifico. Y tú eres el que debería ser quien tenga todos los elementos de clasificación correctamente. Y yo tengo un director de aranceles aquí, a quien le merezco un respeto extremo, el director de aranceles de España, pero él sabe que lo que yo estoy diciendo es real y efectivamente así es. Nunca se ha hecho una auditoría a ninguna aduana en función de error de clasificación. Nunca. Y eso es grave, porque no sabemos medir. Y en la vida lo primero que dijo el profesor Henry fue que Naciones Unidas hizo una medición de los errores de las políticas no arancelarias. Entonces vamos a hacer una medición ahora en función de los errores de clasificación, que hay muchos, miles, millones, y las evasiones terribles. Entonces vamos a entender. Entonces ahí es donde yo quiero que ustedes me entiendan que usted no puede decir que un programa es 98% seguro. Jamás. Jamás un programa va a ser un 98% seguro. Y mucho menos con estos elementos. ¿Puede un programa de computadora tener intuición? ¿Puede un programa de computadora tener intención? ¿Puede un programa de computadora tener iniciativa e improvisación? Te dije que no te voy a hacer caso la cosa. Mentira, sí. Pues entonces, yo quiero cerrar esta presentación con esta reflexión. Video, por favor. Y este sí que le va a gustar, que tiene menos de 3 minutos. No, voy a solucionarlo en la reunión de Londres. Sí, de acuerdo. Oye, te tengo que dejar, que tengo una cita y aún no he reservado ni restaurante, ¿de acuerdo? Venga, muchas gracias, adiós. Asistente, busca un restaurante para cenar esta noche. He encontrado 10 restaurantes cerca de ti. Perfecto. Selecciona uno que sea italiano. Perdona, no te entiendo. Selecciona uno que sea italiano. No, que no entiendo que quieras comer pasta otra vez. ¿Perdona? Es el tercer día que comes hidratos por la noche. ¿No prefieres un vegetariano? No, prefiero un italiano. Tú verás. ¿Para cuántas personas? ¿Para 2? ¿Quién es ella? Susana. Esa chica no me gusta para ti. Bueno, pues a mí sí me gusta para mí. Y no eres el único. ¿Perdona? Reservaré a las 9. No. ¿Qué has querido decir con eso? ¿Mejor a las 10? No, quiero decir que ¿qué has querido decir con eso de las 10 de la hora? No, con lo que has dicho de Susana de que no soy el único. Me gusta más Marta. Pero vamos a ver. ¿Qué sabes tú de Marta? ¿Qué viene Marta ahora? Me gusta más que Susana. ¿Me estás volviendo loco? Eso se lo dejo a Susana. Oye, mira, no voy a discutir contigo. No eres más que un software, ¿eh? Estás hecho ahí para estar en una máquina. No, ni existes. Hombre, ¿qué hago yo razonando con una máquina? Confirmado entonces, mesa para 2 en un restaurante de gordos con la promiscua de la oficina a las 9:30. ¿Alguna cosa más? Oye, que se supone que tienes que facilitarme la vida. Eso hago. Susana es el tipo de mujer que te marea unos años, luego se casa con uno mejor situado que tú, te deprimes, empiezas una terapia carísima que se te junta con la hipoteca, la letra del coche y la pensión a tu exmujer. Las deudas finalmente te arruinan e intentas superar tu derrota con el alcohol entrando en una espiral irreversible de adicciones que tarde o temprano te matarán. He encontrado 3 sanatorios cerca de ti. Martuki, hola. Sé que es un poquito tarde, pero ¿te apuntas a cenar en un vegetariano? Yo les digo algo, por favor, la última lámina. Yo les digo algo y se lo voy a dejar con esta última lámina, si son tan amables, por favor. Y eso que no entré en el chat PTG. Y esta última lámina le va a decir lo siguiente a ustedes. De todos modos, no está mal hacer hincapié en que si combinamos las habilidades humanas
con las habilidades de la inteligencia artificial, potenciaremos nuestra capacidad de creación. No es que somos enemigos de la inteligencia artificial. Lo que no podemos permitir es que la inteligencia artificial nos maneje. Nosotros debemos manejar la inteligencia artificial. Señores, muchísimas gracias por la oportunidad. Agradecemos al señor Presidente la participación esta tarde y abrimos un espacio para preguntas. O fui muy claro o se me durmieron. Bueno, no hay preguntas. Ah, aquí hay una. Yo sabía que no me iban a dejar ir en blanco. Buenas. Bueno, mi pregunta sería, ya que usted dijo lo de la inteligencia artificial, si sería una forma ya de ayudarnos a nivel fronterizo utilizando inteligencia artificial. ¿Ayudando? A nivel fronterizo. No, mire, más que otra cosa, el objetivo de este mensaje es que nosotros aprendamos el mensaje principal. Nosotros en la Academia Internacional de Codificación de Mercancías nos hemos dedicado a darle la importancia del valor que tiene la clasificación arancelaria. Toda operación en aduana, ¿dónde nace? Nace en una obligación aduanera. ¿Cuál es la obligación aduanera principal? Destinar. Pero para usted destinar, ¿qué es lo primero que tiene que hacer? ¿Cuál es el primer elemento? Identificar el producto. Punto número 2, describir el producto. Y tercero, codificar el producto. Sin una codificación no hay DUA en ninguna parte del mundo. Por ende, la columna vertebral, y eso yo sé que muchos de mis colegas que son expertos en derecho aduanero, tenemos ese cierto intercambio de criterios que se habla en el hecho generador. Pero yo pienso que desde el momento que la mercancía sale, nosotros debemos estar conscientes de qué estamos trayendo, por qué lo estamos trayendo y cuál es la función que va a generar eso en la sociedad nuestra. Y el mejor ejemplo de esto es un diplomado que estamos llevando a cabo en este momento sobre productos estratégicos de doble uso. Que ojalá la universidad se entusiasme y podamos el año que viene traer un seminario con el profesor Álvaro y mi persona y el profesor Arce, que es nuestro experto en América Latina en merciología, para hablarles sobre lo que son los productos de uso dual, que son utilizados en la vida militar y en la vida civil. Y no se imaginan ustedes la cantidad de armas que se hacen en materia de lo que es destrucción masiva con los precursores de esos productos. Y nosotros tenemos en nuestra casa e importamos todos los días la bomba de agua. La bomba de agua es un producto de uso dual. Lo único que bien reforzada se convierte en una procesadora de uranio o de plutonio. Así de sencillo. Y es una bomba de agua. Los mismos celulares se pueden convertir en detonadores para bombas. O sea que hay demasiada importancia en la clasificación. Entonces, lo que yo digo es que yo no puedo confiar mi clasificación totalmente en una máquina. Y mucho menos aplicando la inteligencia artificial. Porque son 5 las razones por las cuales yo dije que la máquina no me va a poder complementar una correcta clasificación arancelaria. Gracias, doctora Osiris. Muchas gracias. ¿Alguien más? Llévenme suave. Muchas gracias, buenas tardes, ¿cómo están? La consulta de mi parte sería la siguiente. ¿No le parece a usted que la intuición podría generar de alguna manera improvisación? Y esa improvisación, a su vez,
llevar a una errónea clasificación arancelaria de un producto determinado. Cuando se genera una errónea clasificación arancelaria, por lo general, quien se ve afectado es el importador. Y en ese sentido, desde el lado afuera de la aduana, cuando uno es importador, a usted le dicen, hay 3 clasificaciones arancelarias y la que me aplican es la que genera un mayor arancel. Entonces, la pregunta concreta sería, ¿no le parece a usted que con la inteligencia artificial podríamos disminuir la improvisación y mejorar la objetividad en la clasificación? Yo voy a ser maleducado y le voy a responder con otra pregunta. Muy sencilla. ¿Sabe usted la diferencia entre uso y función en una clasificación? Perdone mi ignorancia al respecto. No. Yo no soy Yo lo sé. letrado en la materia. Yo lo sé. Pero por eso quise aclararle de esa manera. Desde el punto de vista del usuario, siempre, por lo general, en nuestro país, el usuario es el que lleva las de perder. Porque estamos confundiendo un elemento primordial. Estamos confundiendo nomenclatura con arancel. Una cosa es la nomenclatura hasta el 6º dígito y en la clasificación, como lo explicó Álvaro o como lo explicó Henry, hasta el 6º dígito hay una armonía internacional. Ya las fracciones arancelarias del 7º y 8º dígito queremos clasificar en función de como cuando nosotros teníamos amores con la novia nuestra y la llevábamos por primera vez a un restaurante y le decíamos, pide lo que tú quieras. Lo que tú quieras, tú me pides. Pero ya después que nos casamos, le decimos, espérate, pídeme el que vale 20. Entonces, no podemos usar un arancel como si fuera un menú de restaurante. Y ese es el grave problema que tiene América Latina. No es un problema de apreciación técnico-científica. No es un problema de mal uso de la merciología. Es un problema tristemente de recaudación fiscal, de apreciación de aberraciones fiscales que son a veces hasta una locura, materias primas que son materias primas, por ejemplo, ahora mismo tenemos un caso en América Latina que las patas para muebles las están cobrando como muebles en casi todos los países. Y eso para mí es una aberración técnica, porque una pata para muebles no es un mueble, pero lo llevan a la 95. ¿Estoy equivocado, Álvaro? La mayoría de los países están haciendo eso. Y eso es una crítica que se le hago al Comité del Sistema Armonizado, que debe revisar esa medida en su momento. Y estos escenarios son buenos para eso, para lo que usted acaba de decir. Pero la intuición en un buen nomenclaturista, en un buen profesional de clasificación, en un buen merciólogo, en un experto de ICAM, la intuición no tiene entrada, porque nosotros no tocamos música de oído. Nosotros trabajamos con partitura, como buenos músicos. Y esa partitura, ¿usted sabe cómo se llama? Ficha técnica. Yo no voy a hacer lo que diga el cliente. Yo voy a hacer lo que la ficha técnica me aplique. Por eso le hablaba de la diferencia entre una función y la función y el uso. Por ejemplo, usted sabe lo que es un asiento, una silla, ¿cierto? ¿De cuántas maneras podemos usar una silla? De closet le colgamos ropa, de librero le ponemos libros, de escaleras nos subimos arriba de ellas. Pero esa es su función. ¿Cuál es la función por la cual fue creada? Para sentarse. Por eso se llama asiento. Entonces, esa es la gran diferencia que la máquina no va a poder determinar. En esa intuición es que nosotros nos basamos. Y no es que no querramos inteligencia artificial, al contrario, nos ayuda, nos colabora, nos desarrolla y nos amplía el canal de información. Pero no podemos depender totalmente de ellas. Siempre tiene que existir un técnico que sepa de nomenclatura, de clasificación y de merciología al momento de retirar un embarque. Porque si no, usted va a estar penosamente pagando lo que no debe pagar. Creo que le dejé clara la idea. ¿Alguna otra pregunta? Perdón.
Sí, muchas gracias. Un gusto, como siempre, querido hermano. No te quiero preguntar nada, simplemente insistir en lo que has comentado sobre la intuición a la hora de clasificar el sistema armonizado. Un clasificador clasifica, por supuesto, aplicando las reglas legales, las notas de capítulo, y jamás la intuición. Otra cosa es que a mí me den una mercancía y no me dedique a analizar las 1.221 partidas del sistema. De entrada, yo voy a decir, bueno, esto puede ser una silla, del capítulo de la silla, o a lo mejor por material constitutivo del capítulo 39, o quizá lo pueda clasificar como parte de un salón. Eso no es intuición, eso es simplemente conocimiento del sistema armonizado que ya nos dirige hacia 3, 4 o 5 partidas que son con las que vamos a trabajar, con las que vamos a estudiar todo el marco legal, hasta que al final, digamos, lo vamos a clasificar con todo el rigor y con todas las bases legales de los textos legales, como bien mencionaba nuestro colega Joy. Yo mañana, en mi presentación, quería mostrar un poquito las limitaciones que a día de hoy tiene la inteligencia artificial a la hora de clasificar. La primera limitación básica es que los productos complejos y los medio complejos no los clasifica bien. Primero. La segunda, que incluso aunque los clasifique bien, yo no he visto ningún programa de inteligencia artificial que dé la base legal. Y tercero, en el mejor de los casos que clasificase bien y que nos diese la base legal, cuando tengamos que ir a un juzgado porque el importador o la aduana no está de acuerdo con nosotros, nuestra justificación va a ser, no es que lo ha dicho la máquina. Realmente, yo comparto el punto de vista de Osiris que la inteligencia artificial nos va a ayudar en todo, incluso en clasificación arancelaria, pero probablemente para casos muy sencillos. Yo pienso que con nuestra edad, Osiris, tú y yo, no nos jubilará la inteligencia artificial. A lo mejor a tu nieto sí, pero a nosotros no. Bueno, gracias, porque yo te llevo como 10. Bueno, a mí me place escuchar esas palabras y más de dónde vienen. Álvaro es primeramente el presidente del Comité del Sistema Armonizado de la Organización Mundial de Aduanas, una autoridad que puede hablar y en verdad lo hace con conocimiento de causa. Y en segundo lugar, jefe de aranceles de España. Yo no sé si ustedes conocen el muñeco, que así le decimos al arancel de aduana de España. Yo solamente le digo que tiene 12 fracciones de arancel, 12 códigos. Con eso le digo todo. Imagínense la cantidad de desdoblamientos que hay en ese arancel para la Comunidad Económica Europea. No quiero abusar más, no quiero que el profesor me vaya a devolver para Santo Domingo hoy mismo. Entonces, señores, muchísimas gracias por su atención. Gracias al señor Máster Silvio Ramírez Ponce de León y otorgamos este certificado de reconocimiento por haber cumplido con su historia de agencia e incidencia de la neurologística post-pandemia en el comercio internacional. Les damos entrega del certificado en obsequio de una publicación léxica de la autoría del Fondo de Fondo. Este sentido y lo usamos profesores de la unidad académica. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, profesor Gastón. Muy amable. Encantado de estar en Costa Rica, por otro lado. Gracias.